de la entrevista que hemos hecho con el intendente Enrique Paduan hace algunos días atrás y hablábamos, como usted escuchó en el reportaje, sobre su candidatura a diputado nacional, el lugar expectante que ocupa. Puede existir la posibilidad de agenciarse esa banca para el norte de Santa Fe, y de ganar o de ir Paduan y sentarse en esa banca cambiaría el escenario político, ¿no? En los próximos 2 años, porque habría que buscar un nuevo intendente. Alguien me dirá, bueno, es el presidente del consejo, creo que son 6 o 7 meses, después hay que llamar a elecciones, o sea que es muy probable que se tenga que llamar a elecciones de nuevo para terminar el periodo de mandato que dejaría eventualmente el intendente Enrique Paduan de agenciarse esa banca de diputados. Por el momento los números no parecen favorecerlo, pero está dentro de las posibilidades. Pero lo otro que hablamos con Enrique Paduan tiene que ver con una problemática, y quiero analizarla lo más corto posible, respecto del funcionamiento del Consejo Deliberante de la ciudad de Villocampo. Sabemos todos que Paduan tiene 2 concejales sobre 6, con lo cual los otros 4 pertenecen a un bloque que es el bloque que lidera el actual presidente del Consejo, Gustavo Volker, que ayer precisamente hizo su lanzamiento de campaña para renovar un mandato más que ya iría por el tercero. ¿Y cuál es la problemática que existe? Es que se está trabando muchos proyectos que manda el Ejecutivo, que los necesita la gente, de muchas obras y de proyecciones políticas, simplemente haciendo abuso de la mayoría que tiene el peronismo. Esto dice Paduan, y en cierta forma uno puede advertir que en cierta forma tiene razón respecto de esto, ¿no? Nos explicaba ante la compra de un camión para poner el Girsu en marcha, que si se hubiera aprobado esa ordenanza en tiempo y forma, que se aprobaron 4 meses después, finalmente la ordenanza se aprobó, con lo cual no justifica que se la haya aprobado 4 meses después de eso va al banco, la otorga la liberación, que la provincia otorgue el crédito, o que habilite el crédito para que se lo otorgue. Bueno, en el marco de todo esto, con la inflación en el medio, decía Paduan, vamos a tener que pagar 5 millones de pesos más al camión de lo que teníamos previsto pagar. O sea, al erario público de Villocampo, de la caja de Villocampo, que se sustenta con los impuestos de todos, le va a costar 5 millones de pesos más, simplemente por una picardía. Me dirán, ¿no se cambió la ordenanza? No, no se la cambió. ¿Se pudo haber aprobado hace 4 meses atrás? Sí, se pudo haber aprobado hace 4 meses atrás. ¿Por qué? No lo sé. Sería bueno preguntarle al bloque del justicialismo en el Consejo por qué pasan estas cosas. Y esto desde el paduanismo para acá se instaló esto, ¿no? Una suerte de atrincheramiento de un sector, del otro, el oficialismo versus oposición. En el medio de ese atrincheramiento queda un vacío. ¿Sabe cuál es el vacío? Ese vacío se llama problemas de la gente, de los que nadie se hace cargo. Problemas de la gente de los que nadie se hace cargo. Alguien me dirá, ¿hubo abusos en la época de que el paduanismo tuvo mayorías en el Consejo? Sí, hubo abusos y hasta de proliquidades. Hoy está en manos del peronismo el Consejo, y lo que se viene haciendo, la verdad que no le sirve a Paduan, no le sirve a la municipalidad, no le sirve a Villocampo y tampoco le sirve al peronismo. Es una estrategia que no se entiende muy bien en qué consiste. No se entiende muy bien en qué consiste. ¿Qué quiero significar con esto? A ver, hubo una época en que Ocampo se habían hecho 1000 viviendas, 700 viviendas, ¿se acuerdan? Bueno, enorme cantidad de viviendas en número significativo, importante. Usted habrá visto muchas de esas casas, muchas de esas viviendas, que se las entregaron, se las otorgaron a familias identificadas con el radicalismo. Mucha gente se pregunta, ¿por qué le dan casas a los radicales y los que gobiernan son los peronistas? Alguien me dirá, bueno, pero nada, se sabe que hay preferencias donde el que gobierna trata de acomodar a su propia gente. Bueno, ¿sabe por qué pasaba esto? Porque el peronismo, cuando estaba en la municipalidad, tenía acuerdos con el radicalismo, que era oposición en aquel momento. Entonces, dentro de esos acuerdos había un diálogo, y en ese diálogo había acordancias, había negocios, en el buen sentido de la palabra. Entonces se presentaba 700 viviendas, bueno, a ver, venía el radicalismo y decía, mira, nosotros queremos tantas viviendas para entregarlas a nuestra gente. Y se negociaba la cantidad de casas que se entregaba a su gente, y al otro se le entregaba a otra gente. Esa es la razón por la cual se explica de que muchas de las viviendas que se entregó el peronismo, viven familias radicales. Bueno, eso se llama política. Cuando la política funciona como corresponde, cuando la política se enfoca en solucionar los problemas de la gente, permite acordar. Y en esos acuerdos aparecen soluciones.
cuando se atrinchera la cosa, en esa balacera en el medio, están los problemas de la gente de la que nadie se hace cargo, que a nadie le importa. Bueno, eso es lo que viene pasando desde hace un tiempo a esta parte en Villocampo. Nadie se siente identificado por el trabajo de este consejo. Esa es la razón, entre otras cosas, que explica tanta cantidad de líneas y de gente y de candidaturas que aparecieron este año. Cuando hay muchas listas es porque hay descontento. Y cuando hay descontento porque ese organismo no está funcionando como corresponde. Entonces, a ver, planteamos esto con Padoan. Padoan se queja amargamente de que en el Consejo hay mucha chicana, de que no se le aprueban algunos proyectos, de que se cajonean, de que se postergan 6 meses un proyecto que se debió haber aprobado hace tiempo, que se aprueba 6 meses después sin cambiar una coma. Entonces nos explica por qué no se lo aprobó antes. Bueno, todas estas picardías, insisto, en el medio de todo esto están los problemas de la gente. Y Padoan se quejaba amargamente de esta situación y que yo en este aspecto le doy la derecha, porque no sirve cuando pasan estas cosas. No le sirve a la ente municipal, no le sirve a Padoan, no le sirve a la gente, no le sirve al peronismo, no le sirve al oficialismo y tampoco le sirve a la oposición. Pero en el marco de toda esta historia hay gente que cobra buenos sueldos, que se sienta cómodamente y que no soluciona los problemas de la gente. Ayer, por ejemplo, hubo un lanzamiento de la campaña de un concejal y costaba explicar los hallazgos políticos que debió haber puesto en la mesa. Claro, no se puede poner carpeta, tranque esto. Eso no es hallazgo político. Pero se debería hablar de estas cosas, porque en función de esto, los problemas se agudizan, la gente sufre y las respuestas no aparecen. Tiene que haber un diálogo entre el oficialismo y la oposición, como lo hubo siempre. Cuando gobernaba el peronismo, tenía acuerdos con la oposición y muchas de las soluciones que venían de Santa Fe o Buenos Aires se repartían, tanto para vos y tanto para esto. En el medio aparecen las soluciones a muchos problemas, porque no tener vivienda o vivir en un lugar donde no hay cloaca, eso no te hace radical ni peronista, te hace necesitado. Y la respuesta vos la necesitas, seas peronista, seas radical, seas socialista. Y la política tiene que estar para solucionar el problema de la gente. Cuando se empiezan a trincherar en insultos y no hay diálogo, lo que aparece y lo que queda en el marco de ese desierto son problemas irresueltos que se agudizan conforme pasan los días. De estos temas hablamos con el intendente Enrique Padoan. Una nota cortita, dura 6 minutos, escúchelo. Sí, se necesita. Se necesita porque por más que no sé, que todos los que están escuchando, por ahí van a decir, no, pero bueno, pero hay que buscar el equilibrio, hay que buscar... es tentativo, es tentador, cuando vos tenés mayoría en el Consejo de la oposición, por ahí, utilizar esas chicanas políticas para... perjudicar al... Sí, no perjudicar, pero para trabar cosas, para patearlas para adelante, para ningunear, Hay cosas, por ejemplo, un caso puntual, pero puntual. El caso, nosotros cuando en el gobierno anterior de la provincia de Santa Fe, se venía trabajando con el GIRSU, por ejemplo, donde se terminó de armar todo el GIRSU, está todo listo para apretar un botón y eso marcha. Necesitamos comprar un camión compactador para poder entrar a funcionar, porque si no vamos a hacer agua, ¿viste? Porque no alcanzan los 2 camiones que tenemos, son 2 camiones viejos, por ahí se rompe uno, no podés, el representante que andar con camiones volcadores, todo un lío. O sea, necesitamos el compactador para poner en marcha el GIRSU. Ese compactador vale ponerle $100.000. $100.000 hace 7 meses atrás. El dólar oficial a 70 pesos, 80 pesos, en 8 millones de pesos. Hoy el dólar oficial está a 105. Entonces que son 10.500.000. O sea, perdimos 3 millones de pesos, o 2, 3 millones de pesos, por no aprobarse la ordenanza en el momento que se presenta. Esa ordenanza fue estudiada, recontra, porque ¿qué teníamos que hacer nosotros? Pedir un préstamo al banco para poder comprar el camión, nos tiene que autorizar el consejo. Entonces, se cajoneó, después se la desempolvó, se la analizó, no convenía, después lo terminaron aprobando. 6 meses después se termina aprobando. O sea, ¿qué ganamos? Nada, perdió la comunidad de Villocampo 2, 3 millones de pesos por haber tardado tanto tiempo. Y vos fíjate que fue aprobada la ordenanza y todavía no podemos comprar el camión porque hay toda una burocracia después de aprobada la ordenanza, que tampoco entienden.
Entonces, ahora había todo el proceso que la provincia te tiene que autorizar el endeudamiento, tenés que ir al banco a presentar todos los papeles que la provincia te dio, después que el banco tiene que decidir el préstamo, todo eso te lleva otros 3-4 meses más. O sea que vamos a comprar un camión que vamos en el año que transcurrió para que se aprobó la ordenanza y se sacó el crédito para comprar el camión, vamos a perder 5 millones de pesos. O sea, eso nada más. Fíjate lo que cuesta no tener agilidad en las decisiones que se toman en el Consejo Deliberante. Nosotros cuando yo he tenido en la gestión 5-1 el Consejo Deliberante, éramos recontra críticos, es decir, yo creo que estaba más controlado que ahora en el Consejo por mis propios concejales. Pero había agilidad, había respuestas rápidas, se concurría a la administración, porque los concejales, sean de la oposición, tienen que ir allí a preguntar, che, a ver cómo es esto, agilizar, trabajar para agilizar las cosas. Entonces, eso es lo que nos está haciendo. Por eso necesitamos un equilibrio distinto del Consejo Deliberante, que exista el Contralor, pero también tener la presidencia del Consejo para poder decidir estas cosas rápidamente. No es para poder hacer uso y abuso del poder que nos da eso, sino agilización para poder destrabar cosas que nos cuesta a la comunidad un montón de plata. Vos tuviste 5-1, como dijiste recién. ¿Cómo se llegó, digamos, a tener esta minoría? Casi que no se explica, ¿no? Porque en el año 2011... Está bien, se perdió una campaña, pero decir, ¿qué proceso llevó a eso? No, en el 2011 estábamos 4-2 en el Consejo. En el 2011 el partido opositor renovaba 2 concejales y nosotros renovábamos 1, y nosotros en ese año se ganó la elección y entraron los 3 nuestros. Entonces el justicialismo quedó con un solo concejal que seguía y quedamos 5-1. Y así tuvimos varios años, pero bueno, pero independientemente no es una cuestión de estar 5-1, es cuestión de que el Ejecutivo por ahí necesita tener mayorías, por eso el Gobierno Nacional pelea tanto por tener la mayoría tanto en la Cámara como en la mayoría, obvio. Siempre se necesita la mayoría porque vos por ahí necesitas, nosotros no sé para qué la necesita el Gobierno Nacional, supongo que con buenas intenciones. Nosotros necesitamos con buenas intenciones. Nosotros queremos aprobar el centro cultural educativo, que tenemos cómo financiarlo, que hay que gestionar, es cierto, pero hay que empezar a hacerlo para gestionar otros fondos, porque nadie te va a dar 50 millones de pesos para hacer un centro cultural, pero nosotros si tenemos 15 millones este año, podemos gestionar 15 millones de otro lado, y en 2-3 años lo terminamos. Pero venimos pateándolo hace varios años ya, o sea que eso perjudica todo. Bueno, eso es otro ejemplo. Obras que por ahí representarían para nosotros, para Villocampo y para toda la región, una obra emblemática, porque allí eso va a beneficiar al turismo nuestro, porque es una cuestión que va a atraer gente, al comercio de Villocampo, porque la gente, si vos tenés un lugar así, con cine teatro, donde vos podés proyectar películas, donde vos podés hacer espectáculos, para toda la región de los 80.000 habitantes que nos reúne, que nos rodean, la verdad que eso vendría al pelo, ¿no? Es decir, es estimular toda una cuestión que hace a la economía y a la cultura de una región. Por eso, yo creo que hay cosas que hay que entenderlas y necesitas ese consejo con su representante que por ahí apoyen, no importa si son oficialistas o no, pero que apoyen. Es decir, hablaba de chicanes y picardía, que yo creo que coincido con eso. Ahora, esas chicanes y picardías se termina con diálogo, se termina con pero también es cierto. Digo, y uno ve mensajes muy atrincherados, ¿no? Digo, ¿por qué en algunos puntos no nos ponemos de acuerdo? Más allá de que cada quien quiere ganar una campaña te dije a vos, de manera legítima, pero hay puntos en los que no nos podemos distraer, ¿no? Si yo fuese concejal, yo haría de la oposición, por ejemplo, yo tendría la presidencia del consejo, por ejemplo, me iría con mi concejal, lo iría yo a la municipalidad, preguntaría, agilizaría las cosas. Me llevo yo los laureles, es decir, no es que yo le voy a dar, me llevo yo los laureles, mira, te estoy aprobando una cosa, la verdad que se entiende, se interpreta mal eso de trabar y de buscar entorpecer. No, pero además digo, vos representás un sector social y el peronismo representa otro sector social. Es muy probable que lo que vos pidas y necesites, por ahí al peronismo no le sirve, pero el peronismo necesita que por ahí también se devuelva, digo, se cambie figurita.
se negocie. Yo no veo que eso pase. Y la política es eso, es negocio. Yo te apruebo esto y vos me ayudás en esta. Nunca existió ese diálogo. Bueno, por eso, si vos te trabas y no permitís que eso suceda, lógicamente, al tener mayoría la oposición pasa eso. Lamentablemente pasa eso. No me pide explicación, no te la puedo dar. Pero sucede. PNM, realidad, análisis, notas y testimonios. PNM, semanario editorial, redes digitales. PNM, con Uber Crecoña.